esta mañana, una vez más, para seguir hablando del mensaje de Dios, para seguir conversando acerca de sus maravillas. Y vamos a hablar unas palabras de Jesús. Vamos a hablar en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde este capítulo habla acerca de cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Pero específicamente, el versículo 4 dice: pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué es maravilloso entender es este texto para nuestras vidas. Qué maravilloso es entender y comprender lo que significa esto para nuestra alma. El versículo anterior, si leemos desde el versículo 1, Mateo capítulo 4, dice el Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Vemos la debilidad que tuvo Jesús como hombre en esa parte, porque la palabra de Dios dice que tuvo hambre. Y Satanás aprovechó este momento, esta circunstancia, para decirle: si tú eres el Hijo de Dios, si profanas tu nombre, si dices ser, si te enalteces con revelar que eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Lo puedes hacer? Pero la palabra de Jesús que salió de su boca no fue la que quería Satanás. Jesús respondió de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y son palabras que ya fueron escritas en el Antiguo Testamento. Son palabras que Jesús trae desde Deuteronomio hasta la actualidad de su momento para enfrentar a Satanás, para enfrentar al diablo en medio de las tentaciones. Veamos qué dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que son exactamente las palabras que Jesús está repitiendo, le está diciendo. Dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesús está recordando que lo importante para nuestras vidas, lo primordial para nuestras vidas, no es entender lo que nosotros comprendemos como bueno, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final tu alma se va a perder? ¿De qué te sirve tener tantos tesoros en la tierra? ¿De qué te sirve tener tantas maravillas acá en la tierra si al final tu alma se perderá? ¿De qué te vale a ti tener alimento físico pero que no te alimentes de manera espiritual? ¿De qué te sirve a ti que puedas entender que sin la palabra de Dios nuestra vida está perdida? Sin la palabra de Dios nuestra vida está sumergida en un mundo de caos, de dolor, de sufrimiento. Pero también nos enseña Jesús que en medio de la tentación, en medio de la adversidad, solo podemos responder, solo podemos defendernos, solo podemos atacar por medio de la palabra de Dios. Satanás no pudo hacer nada contra Jesús. Lo tentó de maneras diversas, lo tentó de varias formas, pero Jesús siempre respondió de la misma manera. 3 veces le dijo: escrito está, escrito está. Por eso cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, por momentos dolorosos de nuestra vida, entendamos la palabra de Dios, comprendamos lo que Dios nos quiere decir en la palabra, entendamos por la prueba que estamos pasando, que Dios nos quiere edificar, que Dios nos quiere fortalecer,
que Dios quiere transformar nuestro carácter a un carácter más semejante al suyo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es maravilloso porque toda palabra que sale de la boca de Dios está plasmada en 66 libros, un solo canon que es la Biblia, donde podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis el plan maravilloso de Dios, el plan redentor de Dios, de toda la humanidad, que aunque nos creó a su imagen y semejanza, nos dotó con libre albedrío, que nosotros mismos, que Adán y Eva decidieron romper esa comunión con Dios, y que lo único que tú y yo merecíamos es la muerte absoluta. Pero por misericordia de Dios, por el amor de Dios hacia nosotros, nos dio un plan de redención. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con ese plan de redención que Dios me dio? ¿Lo voy a seguir? ¿O simplemente creeré que mi pensamiento, creeré que mi actitud, que mis palabras son las correctas, que debo seguir conforme a mi voluntad? Jesús pudo haber transformado las piedras en pan. Tenía el poder para hacerlo. Pero quería demostrarle a Satanás que no iba a ceder a su tentación, que él tenía las armas necesarias para contrarrestar la tentación, para pasar esa prueba. Él necesitaba que nosotros entendiéramos que solo por medio de la palabra de Dios podemos soportar cualquier tentación, cualquier prueba que se nos avecine. Solo entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios a nuestra vida. No es simplemente leyendo la palabra, no es simplemente leyendo versículo tras versículo, sino es entender a las profundidades de la Biblia lo que significan para nosotros. Entender claramente que el justo vive por la palabra de Dios, que el justo se ajusta a la palabra de Dios, que el que verdaderamente quiera decir yo soy justo delante de Dios, tiene que obedecer su palabra. Tiene que entender que su alimento físico es importante, pero más aún, o más importante, es el alimento espiritual. Este cuerpo a la larga morirá. Este cuerpo a la larga volverá a la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo dijo: del polvo naciste y del polvo volverás. Es inevitable que nuestra muerte física se extienda por más tiempo que el que Dios desee que se extienda. Pero nuestra alma es eterna. Nuestra alma jamás se desaparecerá de este mundo como algunos piensan, que simplemente moriremos y dejaremos de existir en este plano universal, sino que nuestra alma tiene un final. Nuestra alma tiene un destino, y es un destino eterno. Sino que este destino eterno será de bendición o será para maldición. ¿Cómo queremos vivir nosotros el resto de la eternidad? ¿Queremos vivir cerca de la presencia de Dios, mirándole cara a cara a Dios? ¿Queremos vivir esta eternidad diciéndole a Dios y alabándole y glorificando su santo nombre, viviendo en un mundo de paz, de tranquilidad, sin problemas, sin pleitos y contiendas, sin enfermedades? ¿O estaríamos dispuestos a pasar toda una eternidad de sufrimiento, de tormento eterno, de juicio eterno, comprendiendo que nada podemos hacer estando en ese lugar, comprendiendo que nada se puede hacer si nosotros no tomamos una decisión en este momento y decidimos entregar nuestra vida a Cristo? Decirle a Dios: Señor, te entrego mi vida. He caminado durante mucho tiempo, durante muchos años, una vida que a mi parecer no era una vida mala, que a mi parecer no era una vida que pudiera estar en contra de tu palabra. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios,
Y comprendemos que no vivimos por moralidad, sino que vivimos bajo los estatutos del Dios que creó los cielos, del Dios que creó la tierra, del Dios que creó la vida, que nos creó a nosotros, que te creó a ti y que me creó a mí. Un Dios maravilloso que a pesar de nuestras maldades, Él permanece fiel. Un Dios maravilloso que a pesar de nuestros problemas y circunstancias, Él nos da su palabra para que podamos enfrentarlas, para que podamos cambiar nuestro carácter, para que podamos ser más semejante a Él, pero con la finalidad de poder obedecer su mandamiento, su palabra, su escritura. Y más adelante vemos 2 tentaciones más que Satanás hizo a Jesús, pero Jesús respondió de la misma manera: escrito está. Escrito está. Nosotros deberíamos responder así cuando pasemos por momentos difíciles, por pruebas. Recordar lo que dice Corinto, o lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios. Cuando creamos que la prueba nos va a superar, cuando creamos que la prueba nos va a destrozar, recordemos que escrito está que Dios no es injusto y no permite pruebas que nosotros no podamos superar. Recordemos que escrito está que en medio de la prueba Dios nos dará las armas necesarias para enfrentarlas y salir de ellas. Que en medio de la circunstancia en que te encuentres, escrito está que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando te sientas acabado, derrotado en tus fuerzas, recuerdas que escrito está que Jesús tiende su mano para levantarte, así como tendió su mano a Pedro en medio del mar para sostenerlo y que no se hundiera. Recuerda que si estás por momentos difíciles, escrito está que Dios te dará la victoria, porque nosotros estaremos de victoria en victoria y de gloria en gloria para recibir las maravillosas promesas que Dios nos ha dado desde su eternidad. Por eso, este maravilloso el camino de Dios, que es importante que entendamos qué significa para nosotros esta palabra divina. ¿Qué significa para nosotros estudiar la palabra de Dios? ¿Qué significa para nosotros obedecer a la palabra de Dios? No es de acuerdo a nuestro pensamiento, sino al pensamiento de Dios. No es entender cómo yo comprendo la Biblia, sino completamente entender qué es lo que la Biblia me quiere enseñar a mí. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para ajustarme a los parámetros que Dios me dice que me debo ajustar? Y solo lo podemos hacer si nos humillamos delante de Dios, si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, porque fuera de eso, nada podemos hacer. La palabra dice: todo me es lícito. Escucha, pero no todo te conviene. Lo que te conviene es lo que te edifica espiritualmente para la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana nuevamente para seguir hablando más acerca de su bendita y hermosa palabra.